al tema, ¿recuerdan ustedes qué deseamos en el movimiento circular? Uniforme. Su trayectoria de una partícula, vamos a suponer, describe una circunferencia, ¿no? Tipo, por ejemplo, un objeto atado a una cuerda, ¿no? Y desde la vista superior estamos dando vuelta a esa piedra que está atada a una cuerda. Y esto tiene un radio R. Sabíamos que si este objeto se mueve con rapidez constante, es decir, que recorre espacios iguales en tiempos iguales, al hacerlo en traslación, es decir, en movimiento rectilíneo, no habría aceleración. Pero aprendimos que por el hecho de estar cambiando su dirección, aunque su magnitud no lo haga, produce una aceleración que la llamamos como centrípeta o aceleración radial. Y esa aceleración apunta hacia el centro de la rotación, ¿no? Esa aceleración centrípeta o aceleración radial apunta hacia el centro de la rotación. Y aprendimos que esa aceleración se la puede obtener elevando al cuadrado la rapidez y viendo para el radio. O también de la ecuación de transformación entre movimiento lineal y angular, V es igual a omega R, la aceleración radial puede ser igual a ¿qué? A omega cuadrado por el radio, ¿verdad? Donde a esto llamamos velocidad lineal y a esta de aquí velocidad angular. Pues bien, ahora si incorporamos el concepto de fuerza para explicar este tipo de trayectoria de movimiento circular uniforme y decimos, bueno, si este es un cuerpo en la que la aceleración única es la aceleración radial, pues entonces este cuerpo de masa m experimentará una fuerza también en la misma dirección de la aceleración radial. Y esa fuerza le llamamos centrípeta, ¿no? Fuerza centrípeta o fuerza radial. Entonces esa fuerza centrípeta o fuerza radial resulta igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración radial. Es decir, que en esta situación sería m v cuadrado sobre radio o m, ¿qué más? La aceleración en términos de la velocidad angular, omega cuadrado por el radio, ¿no es cierto? Omega cuadrado por el radio. Si la aceleración radial que usted utiliza es esta definición. Bueno, cualquiera de las dos es válido para calcular esa fuerza que experimenta el cuerpo en este movimiento de rapidez constante. Veamos un ejemplo. Una esfera de 8 kilogramos es suspendida por dos alambres desde un brazo horizontal. Desde un brazo horizontal. Punto seguido. El cual
está atado a un poste vertical, el mismo que gira uniformemente, coma, la rapidez lineal de la esfera es de 2.3 metros sobre segundo. Punto seguido. Determinar la tensión de cada alambre. Determinar la tensión de cada alambre. Bien, este es el esquema de una masa M de 8 kilogramos que es sostenida por dos cuerdas. Vamos a llamar esta 1 y 2. La una vertical, que tiene una distancia de 0,6 metros, y la otra cuerda 1 metro. Pero atado a este brazo horizontal, este está a su vez sostenido por un poste, el mismo que está rotando, ¿no? Entonces todo el sistema empieza a girar. Entonces la velocidad lineal de esta partícula nos dicen que es de 2.3. ¿Cuál será la tensión de las cuerdas? ¿Qué debemos empezar a hacer? El diagrama de cuerpo libre del cuerpo de masa M, suspendido. A ver, examinemos qué fuerzas están actuando sobre ese cuerpo. Vamos a suponer que le tomamos en la rotación una instantánea, y ahí en ese momento vemos las fuerzas que intervienen. Pondríamos el peso, ¿verdad? ¿Y qué más? Las tensiones que ejercen las cuerdas, que serían dos.
la vertical, que vamos a llamar cuerda 2, y aquí hay una, ¿verdad? Que yo pudiera determinar el ángulo, ¿no? Pudiera determinar el ángulo con alguna función que me permita determinar el ángulo, el seno, ¿no? Entonces, a ver, el seno sería entonces 0.6 para 1. El seno. Por lo tanto, el ángulo sería el arco seno, vayan calculando, de 0.6. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Ah? 36.87, o sea, sí. 36.9. Ya. Entonces, ese ángulo, que podría ser este, ¿verdad? Ese es el que me permite a mí señalar en el diagrama de cuerpo libre otra tensión, que sería el de la cuerda 1, contemplando el ángulo justamente que es de teta, que lo acabo de encontrar. Este valor. ¿Están de acuerdo? Bien. Pero obviamente yo aquí tengo dos incógnitas. ¿Sí? Si yo examino, miren, sumatoria de fuerzas en Y, 0, diría, ¿por qué 0 en Y? Claro, si yo examino desde el punto de vista desde acá, ¿no? Si yo observo desde arriba, se vería a esto un círculo así, ¿sí? Aquí el brazo, el objeto que está por allí, y entonces es como estar viendo las fuerzas que están sometidas a lo largo de este eje perpendicular, ¿eh? Y no experimenta una aceleración en esa dirección. ¿Sí? Hay equilibrio. Entonces tensión 2 menos el peso es igual a 0. Bueno, falta la tensión 1, la componente, ¿cierto? Falta la tensión 1 por el seno de teta. Sería esta componente, ¿no? Tensión 1 por el seno de teta. Allí sí igual a 0. Puesto que la otra componente es tensión 1 por el coseno de teta. Pero aquí hay dos incógnitas, T sub 2 y T sub 1. Bueno, justamente, por el otro lado, cuando yo digo la sumatoria de las fuerzas, en la dirección radial, ¿verdad? O sea, en aquel eje que apunta hacia el centro de la rotación, que sería este, esto es el radio. Esto de aquí es el radio. Este es el eje de rotación. Y entonces, esto sería igual a la masa por la aceleración radial o aceleración centrípeta. ¿Se fijan? Entonces aquí yo tengo que identificar cuál es la fuerza centrípeta o la fuerza radial. La fuerza centrípeta o la fuerza radial es una fuerza que en este caso está referida por la tensión de la cuerda 1, pero su componente en esa dirección radial. O sea que esa sería T1 por el coseno de teta. Esa es la fuerza que hace que esta masa M rote con una rapidez constante de 2.3. No hay más fuerzas radiales, entonces eso equivale a M por la aceleración. Entonces hasta aquí yo tendría que ver, bueno, tengo T1 como variable, el ángulo que sí conozco, pero la aceleración radial yo puedo determinarla como
la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio, ¿verdad? ¿Y cuánto sería el radio? Bueno, el radio justamente es esta distancia, ¿no? Que eso podría salir por Pitágoras, ¿no? El radio sería igual a la raíz cuadrada de ¿qué? 1 al cuadrado menos 0,6 al cuadrado. Entonces, esto debería ser igual, en raíz cuadrada, al radio, 0,8. Entonces, una vez hallado eso, yo ya puedo encontrar la aceleración. ¿Se fijan? ¿Cuánto es la rapidez? 2,3. ¿Y el radio? 0,8. ¿De cuánto estamos hablando? De la aceleración radial que experimenta ese bloque de masa m. Ya lo tenemos. ¿Cuánto da? 6.61. ¿Qué unidades? Ya. Estamos listos para encontrar la tensión de la cuerda 1. Entonces, la 1 tiene una tensión que es igual a ¿qué? A la masa, la aceleración radial y el coseno de teta. ¿Cuánto es la masa? 8 kilogramos. ¿Cuánto es la aceleración? 6.61. Y dividido por el coseno de... ¿Cuánto era el ángulo? 36.9. Este sería el valor de la tensión de la cuerda 1. ¿Cuánto da? 66 newton, redondeemos. 66 newtons. Mientras que en la cuerda 2, en la cuerda vertical, ya lo podemos hacer a partir de aquí. Si despejamos T sub 2, ¿no? Primero, la masa, 8, gravedad, 9,8, menos, ¿cierto? La tensión 1, que ya la conocemos, 66. Y el seno de 36.9. Esa sería la tensión 2. ¿Cuánto? 39. A ver, fíjense entonces que cuando usted está usando el concepto de fuerza centrípeta, ¿verdad? Usted tiene que reconocer en el movimiento circular que esta fuerza radial, primero que apunta hacia el centro, equivale a este producto de la masa por la aceleración de acuerdo a la segunda ley de Newton. Pero esta fuerza centrípeta es una fuerza real que usted tiene que reconocerla, identificarla. Por ejemplo, para este caso, la fuerza centrípeta resultó que es igual a T1 coseno de teta. Esa es la fuerza centrípeta. Okay.